Bienvenida, bienvenido a Fotorobando, un proyecto de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Soy Ramón Ellín, fotógrafo y autocaravanista, y estoy al frente de esta iniciativa. Para viajar, para fotografiar, cuando vamos a planificar algo de esto, solemos mirar a la meteo y así sacar provecho de las nubes o de los cielos sin ellas. Además, cuando queremos hacer observaciones de las estrellas, ya miramos a otros astros o elementos del cielo. Así, por ejemplo, procuramos que la luz de la luna no nos impida disfrutar de la Vía Láctea o hacer una fotografía de paisaje con ella. Pero, ¿y si queremos disfrutar de otras maravillas que suceden en las capas más altas de nuestra atmósfera? Sí, esas auroras polares como las que hace unas semanas se pudieron apreciar desde nuestro país. En ese caso, tenemos que observar otro tipo de climatología. Y hoy tengo el enorme privilegio y placer de tener conmigo como invitado al doctor Héctor Socas Navarro. Muy buenas, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, perdóname que te tutee. Como te decía hace un rato, todas las semanas participo de alguna manera de ese maravilloso programa que es tu podcast, el de Coffee Break. Así que, bueno, tú eres la, digamos, principal voz de esa coral o el presentador más asiduo de Coffee y, como te decía, me siento un poco de la familia y por eso permíteme que te tutee. Bueno, soy un poco el que pone la mesa, ¿no? Y luego viene, porque lo bonito de Coffee Break yo creo que es esa coralidad de voces que tú dices, ¿no? Y la gente que aporta pues cada uno de su conocimiento y cada uno poniendo su granito de arena. Y a mí pues me gusta ser el que, bueno, un poco a veces bromeamos con que soy el becario que pone allí, pone la mesa, pone los cubiertos para que la gente venga y pasar un ratito agradable. Oye, pero tenéis un telonero de lujo, Juan Carlos Ortega, que os hace unas entradillas maravillosas, ¿eh? Sí, 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 Juan Carlos es genial. Es que no sé si la gente sabe que Juan Carlos es un apasionado de la ciencia y además un gran comunicador científico. La gente lo conoce seguramente por su faceta como humorista Sí, o como periodista en la radio, sobre todo, es un hombre de radio de toda la vida sí, y hace estos programas pues con sketch, haciendo diferentes voces que las hace todas él. sí, Es como una especie de ventrílocuo de la radio, una total. cosa realmente increíble. Pero él es un gran apasionado de la ciencia, que es lo que hacemos en Coffee Break, ¿no? Hablar de ciencia. Ha escrito incluso un libro, Juan Carlos tiene un libro de divulgación que se titula El universo para Ulises y que, bueno, es muy recomendable para adentrarse un poco, ¿no? Para empezar a mojarse los pies en el océano cósmico, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Bueno, Héctor, sé que tienes multitud de compromisos, actividades, trabajo y el hecho que estés aquí es una auténtica fortuna para mí. Así que cuando veas que tienes que dejarnos, tú tranquilamente nos lo indicas, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Encantado. Bueno, si te parece, déjame que te presente como te mereces para que aquellas personas que aún no te conocen puedan tener una idea de nuestro invitado, de ti. Eres doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna. Has trabajado en varios centros y proyectos internacionales, incluyendo el National Center for Atmospheric Research, la agencia estatal japonesa y la Solar Dynamics Observatory de la NASA. Fuiste durante 10 años el responsable científico del telescopio solar europeo. Recibiste el premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis doctoral de tu bienio y también fuiste premiado por la misma sociedad por tu tesis doctoral sobre la actividad solar en ese bienio 1998-99. Corrígeme si me equivoco, pero creo que sigues siendo el director del Museo de la Ciencia y Cosmos de Tenerife, ¿no es así? No, está un poco ya desfasada esa presentación, lo dejé en diciembre. Sí, te he Eh, oído. Es que en todos los sitios donde lo he buscado no he encontrado a la persona que te ha sustituido. Sé que estabas esperando después de la pandemia y además un poco para soltarlo, pero no todavía, por eso te decía, corrígeme porque no lo tenía todavía muy claro, ¿no? Sí, sí, es Antonia Varela, una Ah, compañera también la investigadora aquí en el Fundación Instituto de Starlight. Astrofísica. Sí, en diciembre hicimos el traspaso de poderes y ahora ya es todo ese trabajo ya lo Es tiene ella suyo. sobre sus hombros y ya me lo he quitado yo de encima, sí.
Muy bien, pues hoy te tenemos aquí, como comprobarán las personas que nos escuchan. Eres una persona súper inteligente, muy culta y con un grandísimo sentido del humor y extremadamente afable. Así que vuelvo a insistir y a agradecerte tu presencia aquí. Me estás Pero, poniendo nervioso, me no, estás no, poniendo no, no, por una favor, todo lo responsabilidad. contrario. Es justamente de lo contrario a lo que quiero. No sé si me he dejado algo en la presentación que tengas que apuntar. Bueno, en fin, depende de las cosas. No, lo que sí me gustaría matizar es el tema de los trabajos para la Agencia Espacial Japonesa que mencionabas y en el proyecto del Solar Dynamics Observatory que no fueron, que no es que trabajara en esos centros específicamente, sino que hice trabajos para proyectos liderados durante mi estancia. O sea, yo después de hacer el doctorado estuve 9 años en Estados Unidos trabajando allí en como bien has indicado, el National Center for Atmospheric Research, que es el centro de investigación nacional que se encarga de todo lo que es la investigación fundamental en la física de la atmósfera, y también tiene una sección que es de la física del Sol, que es donde yo trabajaba, ¿no? Porque yo había hecho mi tesis en el estudio del Sol. Bueno, como digo, estuve allí 9 años, trabajé en muchos proyectos, algunos de esos proyectos eran proyectos espaciales y había uno en concreto que era con la Agencia Espacial Japonesa, el satélite Hinode. Entonces, durante ese tiempo, bueno, es un poco confuso porque mi sueldo se pagaba con dinero de la Agencia Espacial Japonesa que pagaba para que alguien hiciera ese trabajo, ¿no? Pero se canalizaba a través de mi institución allí en Estados Unidos, que recibía el dinero de la Agencia Espacial Japonesa en esta colaboración y con ese dinero pues pagaba mi sueldo y otras cosas. Entonces, indirectamente podríamos decir que sí, que trabajaba para la Agencia Espacial Japonesa, pero era, digamos que mi puesto de trabajo era allí en el NCAR, que decíamos, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Es apasionante por una parte, pero por otra parte es complicado trabajar como científico para este tipo de, iba a decir sociedades, o bueno, estamentos, entes. Es complicado porque andáis siempre con el doctorado, postdoc, siempre un poco pivotando de un lado a otro del mundo, pues para seguir, para conseguir seguir investigando y haciendo desarrollando vuestra carrera, ¿no? Sí, la verdad es que la carrera investigadora exige muchos sacrificios personales, es muy complicado, es muy altamente competitiva porque hay mucha gente que quiere dedicarse a la investigación y por desgracia hay muy poquitos puestos de trabajo, ¿no? Y en algunos países más que en otros, por ejemplo, yo en Estados Unidos encontré allí un acomodo porque es uno de los países que más invierte y más contrata investigadores, no solo nacionales, sino también tiene las puertas abiertas a gente de fuera, como fue mi caso, para eh, que te acogen con los brazos abiertos allí, y bueno, otros países también. Pero en general, todo el periodo de tiempo desde que terminas la tesis doctoral con 20 y pico años hasta que consigues establecerte con una plaza fija en algún sitio, es muy complicado porque tienes que vivir con la maleta hecha. Entonces, Claro. casi que lo de la caravana y fotografía podría ser un hobby, un complemento estupendo porque te toca estar, pues, 2 años vives en Alemania, se te termina esa beca, entonces consigues una de otros 2 años, un año, 3 años en Australia. Pues nada, con la maleta a cuestas, te vas para Australia, un par de añitos allí, otro. Debo decir que no fue mi caso. Yo soy un privilegiado, pues, tuve un golpe de suerte y si bien me tuve que ir de mi casa, pero me fui a un sitio y me quedé 9 años en el mismo sitio, que no es lo habitual. Eso, eh, bueno, fue porque se dieron una serie de circunstancias y tuve suerte con eso. Lo habitual es que tengas que estar yendo de un lado para otro, ¿no? Yo siempre digo que no es tanto sacrificio el tener que emigrar, que la gente a veces lo ve como algo un poco traumático. Yo creo que si uno tiene una actitud positiva frente a la posibilidad de vivir en otro sitio hoy en día con las posibilidades que tenemos de comunicación, de estar en contacto con los amigos, la familia, no es tan dramático. Lo que es duro es el tener que estar yendo de un sitio para otro cada poco tiempo, sobre todo si eso lo tienes que compaginar con una vida personal, eh, una vida de pareja, una vida familiar, con hijos, como yo tengo compañeros que con 40, 45 años, 2, 3 hijos, pues están en esta dinámica,
sacan a los niños del colegio cada 2 años para irse a otro país donde se habla otro idioma, tienen que empezar todo de nuevo, los niños aprenden un idioma nuevo, es una situación muy difícil, ¿no? Y pues con una pareja a lo mejor que tiene que estar cambiando de trabajo o sea, se hace complicado compatibilizar eso con lo que por otra parte entendemos como una vida normal fuera del ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, para mí esa es la mayor dificultad en dedicarse a la carrera investigadora. Hay gente que piensa que es que el problema es que tienes que ser un genio, que tienes que ser... Y realmente no. La verdad es que la ciencia es muy inclusiva. O sea, sean cuales sean tus habilidades, hay sitio para ti en el ámbito de la investigación. Hay gente que es muy metódica, muy concienzuda en el trabajo, hay gente que le gusta cacharrear, hay gente pues que sí, que son muy inteligentes, también los hay gente que, no sé, hay de todo tipo de perfiles, ¿no? Pero sí que esa gran dificultad yo creo es sobre todo ese periodo, ¿no? Cuando eres joven o no tan joven, porque esto se puede extender hasta los 40 y tantos años, y bueno, y más que nada también porque mucha gente lo acaba dejando porque al final es imposible pasarte la vida así, ¿no? Y esa quizás es la mayor dificultad para dedicarte a la ciencia. Tienes que estar dispuesto a meterte en esa dinámica que es una trituradora realmente. Claro. ¿Dirías que todavía es un poco más complicado para las mujeres? Te he oído comentar un poco esto en Coffee Break y que tienes compañeras de podcast que lo tienen, yo creo que lo tienen un poco más complicado, ¿no? Porque además al tener que ser madres, tienen un periodo biológico en el cual, bueno, pues que no vamos a explicar nada de esto porque todo el mundo ya es conocedor de ello, pero ¿crees que es un poco más complicado? Sí, sin duda. El hecho, la realidad innegable es que las estadísticas demuestran que la proporción de hombres y mujeres que hacen ciencia, digamos que a nivel de doctorado está bastante parejo, incluso a veces es habitual, dependiendo de las áreas, que haya Más incluso mujeres que más hombres, ¿no? chicas que chicos, Sí. pero luego, según se va avanzando en la carrera, se va produciendo gradualmente una caída de la proporción de mujeres con respecto a hombres muy acusada, ¿no? Y eso digamos que esa es la observación empírica, ¿no? Cómo interpretar eso es un tema complejo y que se ha debatido mucho. Seguramente hay muchas causas, no una sola. Los problemas complejos suelen ser multifactoriales y seguramente hay muchas causas detrás. Hay un cierto micromachismo, hay una cierta dificultad, todo eso está ahí. En mi opinión, esto es una opinión subjetiva que no puedo demostrar, pero es un poco lo que yo percibo de mi entorno, Sí. es que efectivamente ese problema de que todavía en nuestra sociedad la carga familiar, sobre todo de los niños pequeños, sigue recayendo mucho más en la mujer que en el hombre, Indudablemente. eso dificulta mucho el que una mujer pueda mantenerse en esta carrera, compatibilizarlo con su vida familiar. Y como digo, es que además es que es muy competitivo esto, ¿no? Es como, no es un trabajo que, bueno, que uno ya lo tiene y ya está y hace siempre lo mismo, sino que tienes que luchar contra el reloj, tienes que luchar contra todo, sobre todo un poco con el tiempo, ¿no? Esto de tener que publicar, sacar en tiempo, porque las observaciones, pues bueno, en fin, ¿qué te voy a contar a ti? Es complicado, sí, es sí, muy no, complicado. es exactamente eso, ¿no? Hay esta frase que se llama el publica o perece, ¿no? Publish or perish, que dicen en inglés, que es esta cultura de que hay que estar continuamente produciendo, continuamente publicando, porque vives en una reválida continua, ¿no? Y realmente solo es el descubridor el primero que llega a un resultado. Entonces, todo lo demás, pues bueno, sí, tiene su importancia, pero no tiene tanta repercusión ni se valora tanto. Así que, bueno, al final, y lamentablemente yo creo que es casi que una consecuencia obligada del hecho de que hay mucha más gente que quiere hacer investigación que puestos de gente. Entonces, de alguna manera, tiene que haber una selección. Claro. Y bueno, casi mejor que la selección sea por productividad que no por, yo que sé, cualquier otro parámetro más arbitrario. Pero aún así, es muy duro, genera problemas serios de salud mental, también esa es otra problemática también que existe, pero bueno, que existe en muchos ámbitos de la vida. Al final, a mí me da un poco de rubor hablar de estos temas porque
hay mucha gente que tiene trabajos peores, ¿no? Y que estará pensando que estos son problemas del primer mundo y probablemente tenga razón. Bueno, Pero pero bueno, me no. he preguntado por la carrera investigadora y yo hablo de lo que conozco, ¿no? Sí, Seguramente pero otros esto, ámbitos tendrán problemas peores, pero me sí. gusta porque a veces se transmite una idea muy idealizada de lo que es hacer ciencia. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Realmente, la idea del científico es, vale, es un arquetipo, no sé cómo decirte, ¿no? Pero la idea del científico loco, un poco extravagante, un poco, no sé, fuera de toda, de la vida común, del día a día, fuera y a un nivel superior, es un dios, es un no sé qué, y al final por lo que tú estás contando, sois exactamente, lógicamente, personas y os afecta todo este tipo de inseguridades, todo este tipo de problemas de inseguridades, me refiero laborales, que afectan al ámbito físico y psicológico y que esto al final, pues también lo que hablábamos antes, ¿no? Con respecto a las mujeres, es ser lo biológico, ¿no? Que tienes ahí bueno, que corre para todo el mundo. Entonces, Claro. está bien. Yo creo que no debe darte rubor hablar de ello. Al contrario, yo te animo a que lo hagas más porque se idealiza la imagen del científico como ese ser tocado por la varita, y además no solo por la varita, que lo convierte todo en oro y que todo es fantástico, maravilloso. Un poco como la jet set de los trabajos, cuando en realidad bueno, hay muchas penurias por el camino, ¿no? Sí, sin duda. Efectivamente hay estereotipos como ese que has dicho Sí. y hay gente así, o sea, hay gente como tú has descrito, conozco gente que es así, Solo hay que pero escuchar Coffee Break para saber que hay algunos muy especiales. y eso que los de Coffee Break ya están seleccionados, porque son muy amigos. No me Ya, refiero, a Coffee Break solo llevo no me muy amigos, refiero, pero no, no me no vea, refiero a los que la estáis fauna hablando, sino de los que habláis. de los que hablamos, sí, sí. Por eso te iba a decir, la fauna que hay por ahí es tremenda. Pero no, es un poco a lo que voy. Efectivamente hay gente así, ¿no? Sí, Como tú has descrito, pero también hay de todo. Hay gente muy normal. Es lo que yo decía un poco, ¿no? Al principio, que, o sea, si eres un genio, pues sí, evidentemente hay sitio para ti en la ciencia, pero sin serlo, puede que también lo haya, ¿no? Si eres una persona que se le da mucho estar con el ordenador y programar, o alguien que, pues yo que sé, que esté en un laboratorio ahí minuciosamente, pues también tiene cabida, o alguien que, yo qué sé, que le guste, no sé, tener todas las cosas bien archivaditas y clasificadas, pues también hay sitio para gente así. Entonces hay de todo, hay de todos los perfiles. Y bueno, y no todo el mundo lleva bien. De hecho, lo normal es que la mayoría de la gente no lleve bien este tipo de situaciones que involucran la presión, la competitividad, estar metido en esta trituradora continua, los sacrificios de vida personal que conlleva. Y bueno, yo hablo de todo esto, insisto, no me quiero tampoco erigir en portavoz de nadie, porque a lo mejor la gente joven que está ahora mismo pasando por todo eso dirá, ¿de qué está hablando el privilegiado este que tiene una plaza fija, que es funcionario y que vive como le da la gana? Y digo, pues sí, es verdad. Pero bueno, está bien que alguien hable de los problemas que tiene, sobre todo la gente joven y las mujeres, que creo que son quienes, bueno, quienes peor lo pasan, ¿no? Sobre todo la gente joven que ya va siendo menos joven, ¿no? Creo que es la sí. peor, porque bueno, cuando todavía no tienes esas responsabilidades, cuando te ves la vida de otra forma, con menos, quizás con menos ataduras, con menos... eh, estás más abierto a nuevas aventuras y Y con horizontes muchísima diferentes, energía ¿no? para comerte el mundo, claro. Sí, tienes más energía y sobre todo menos responsabilidad, en el sentido de que Sí, lo que haces solo te afecta a ti. Y sí. si te vas a Australia y te vas tú solo, pues vale, te vas tú solo y te lo disfrutas o no y tal. Pero el problema viene cuando tienes que estar pensando además en más gente, ¿no? Más gente que va contigo, más gente que convive, más gente Claro. que están en tu vida. Y eso suele ir a peor. Sí. No, no a peor, quiero decir, suele ir a mal. No, A es lo largo más de la vida. complicado. Al final es todo mucho más Exacto. complicado. Una persona tiene una Suele ir a peor complicación. tenerte que Claro, tener que estar metido en esta dinámica cuando estás en esa situación. claro que sí. Bueno, Héctor, con la excusa de hablar de las recientes auroras polares, he querido traerte al programa, pero no solo de ellas me gustaría hablar. Me gustaría que nos transmitieras esa pasión por el espacio, por la física, por la astrofísica, y nos hablases de cómo un niño
decide estudiar para convertirse en alguien apasionado del espacio, de nuestro astro, en este caso, de nuestro Sol. En definitiva, de alguien tan brillante como tú. Pues mira, en mi caso, no sé, o sea, tengo que decir que yo creo que fue bastante vocacional mi interés en general por la ciencia, pero sobre todo por la astrofísica. Desde pequeñito, yo siempre digo que a los niños, cuando se les quiere meter el interés, el amor por la ciencia, hay dos cebos fundamentales, que son el espacio y los dinosaurios. Entonces, yo creo que hay dos tipos, ¿no? A los niños y niñas les encantan las películas del espacio y las películas de dinosaurios. Entonces, según te guste más uno u otro, te acabas yendo más por ciencias físicas o por la rama biológica, ¿no? En mi caso, a mí me encantaban las películas del espacio, pero no tanto las batallitas y demás, sino esa vertiente de exploración que tiene, ¿no? De la última frontera, de decir, bueno, nuestro planeta ya parece que no tiene estos grandes misterios que ofrecernos, ¿no? Tenemos que mirar más allá de nuestro planeta para encontrar cosas misteriosas, para ir a nuevas fronteras que explorar, cosas que realmente te sorprendan, ¿no? Cuando yo era pequeño, las películas de ciencia ficción, ahora ya no, porque como decía Neil deGrasse Tyson, hasta nuestros sueños se han empequeñecido, pero cuando yo era pequeño, las películas nos hablaban de planetas donde había cosas muy locas, donde había otras criaturas, donde casi que era algo mágico, ¿no? Pensar en otros planetas. Y a mí eso me cautivaba mucho. Y también, además también creo que por mi carácter, porque yo era un chaval un poco como muy retraído, me gustaba mucho estar solo, me gustaba mucho la tranquilidad. La serenidad que transmite el espacio es algo que me cautivó desde el principio. Yo recuerdo que, pero no ya por interés en la astrofísica, sino por puro placer, porque me gustaba, en mi casa subirme a la azotea y sentarme ahí en el suelo y quedarme mirando las estrellas, pero ni siquiera ya con una voluntad de decir, oh, qué bonitas son las estrellas, sino por disfrutar el momento de estar allí solo. Yo creo que siempre he sentido esa necesidad y creo que un caravanista probablemente podrá entenderme. Y un fotógrafo de fotografía nocturna, de cielo profundo o de paisaje nocturno también, sí. Sí, exactamente. Entonces yo creo que todos esos factores de alguna forma ya estaban un poco en mi personalidad, o sea que no tenía mucha escapatoria. Realmente era. Y luego, pero probablemente eso se hubiera quedado seguramente mucha gente es así, también disfruta de esa tranquilidad, de esa serenidad que nos transmite el cielo oscuro y las estrellas, pero luego se juntó con que a una edad en la que uno es muy influenciable, pues allá con 12 años o algo así debía tener yo, cuando en televisión española se estrenó Cosmos, el documental de Carl Sagan, y me impactó mucho. Yo lo veía con una fascinación que realmente a día de hoy todavía no consigo entender. Cómo a esa edad tan temprana, yo lo veo ahora y lo disfruto y entiendo por qué me cautiva, pero no entiendo que con 12 años que podía tener en aquella época, te atrapara, ¿no? Así. Sí, y creo que eso habla del genio de la divulgación que era Sagan, que era capaz de transmitir. Yo creo que él en ningún momento pensó que estaba hablando para niños, pero a mí me enamoró. Es decir, me despertó una pasión por todo ese universo y por el decir, es que yo quiero también dedicarme a estudiar esto. Yo pasé de estar interesado en explorar a estar interesado en entender y estudiar. Qué bueno. Entonces a partir de ahí empecé a pillar libros de astronomía y me encantaba la simpleza que transmitía, el que las cosas parecían tener sentido, que no eran cosas que había mucho que aprender de memoria, que había cosas súper complicadas. Era como sencillo, tenía sentido en mi mente. Había unas reglas básicas, los planetas se movían siguiendo unas órbitas, había como un orden, ¿no? No sé, me inspiraba una cierta sensación de que el mundo tiene lógica después de todo. Y bueno, yo creo que eso, el ver Cosmos y el empezar a interesarme por la astronomía como ciencia fue lo que yo creo que cambió mi vida y mi forma de pensar.
Fantástico, sí, quizá ese romanticismo de entenderlo todo, cómo encaja, formamos parte de un todo y solo conocemos un poquito, ¿no? Y cuando te abren esa ventana y ves todo ese conocimiento, todo ese vasto campo tan grande, quizá encaja y te atrapa, ¿no? Bueno, Héctor, cuántos años lleváis con el podcast Coffee Break? 8, 9. 9. En abril cumplimos 9 años. Pues nada, larga vida a Coffee Break. Sí, sí, sí. ¿Cómo os apañáis para distribuiros el material, los papers? ¿Cómo hacéis? Porque la verdad es que me sorprende bastante. Es muy desorganizado, es muy orgánico todo. Lo único así que es más o menos regular es, pues yo cada lunes mando un correo a todo el grupo preguntando ¿quién se apunta esta semana? Y entonces pues recibo típicamente pues 2, 3, 4 respuestas de gente que dice sí, yo me apunto. Eso es el lunes, entonces entre martes y miércoles definimos unos temas y es básicamente mandarnos correos y decir, bueno, ¿de qué quiere hablar cada uno? Y cada uno pues propone algún tema, tenemos el famoso doc, un Google Doc, donde allí pues cada uno pone, pues a mí me gustaría hablar de este tema y pone allí el paper que sea o lo que corresponda. Y hombre, lo bonito, lo que yo siempre intento es que, o sea, lo ideal sería que todos lo leyéramos todos para poder establecer una cierta tertulia, que al final es de lo que se trata. Pero al final es un bueno, trabajazo. ¿Cómo? Que digo que al final es un trabajazo. Leerse todos los papers es una pasada. Claro, al final leerlo todo es mucho y de hecho pues acabamos leyendo pues cada uno a lo mejor pilla un tema, lo cuenta y ya basándose en eso pues un poco los demás tertuliamos, ¿no? Pero y también basándose en lo que cada uno tiene más conocimiento, cuál es el área de cada uno o lo que a cada uno le gusta, ¿no? Entonces, nada, en función a eso pues decidimos los temas, normalmente solemos pasarnos ambiciosos y ponemos más temas de lo que luego da tiempo de tratar el programa. Y nada, esa es básicamente la situación. Y luego es totalmente formato libre, no hay un guión. Lo único que está guionizado es 2 o 3 párrafos de lo que yo digo al principio para empezar. Siempre, bueno, he descubierto que hay que prepararse un parrafito para empezar y luego ya la cosa fluye, ¿no? Pues ese par de parrafitos es lo único que guionizo cada semana y cada vez me cuesta más. Confieso que cada vez me cuesta más pensar en, bueno, a ver, ¿qué digo ahora esta semana para empezar que no haya dicho ya? Y luego ya a partir de ahí, pues la cosa fluye de forma espontánea y lo único que tenemos es, pues estos son los temas y vamos de forma, pues sí, improvisada, comentando cada cosa. Eso, claro, tiene su cosa buena y su cosa mala. La cosa buena es que es muy fresco y sobre todo que no nos requiere más trabajo, porque todos hacemos esto casi como una cosa de ratos libres. Nos dedicamos a otras cosas y siempre mi interés ha sido que esto me quite y nos quite a todos el mínimo tiempo posible. Sí, que sea lo más flexible posible y fácil, ¿no? Por eso prácticamente no hay producción, no hay efectos de sonido, no hay música, no hay tal, sino que está todo como muy... En ciencia diríamos que hay una pipeline, ¿no? Que hay un procedimiento, ¿no? Que ya está establecido y entonces es muy sencillo porque, claro, esto hay que hacerlo cada semana. O sea, esto cada jueves tiene que salir, haga frío o haga calor. Y entonces tiene que estar todo y que no nos quite el tiempo del trabajo normal, ¿no? Entonces tiene esa ventaja de que no tenemos que estar preparando demasiado. El inconveniente, pues que, bueno, en fin, sale como sale, a veces mejor, a veces peor, pero lo importante es que nosotros normalmente lo pasamos bien haciéndolo y bueno, creo que hay mucha gente que le gusta también, así que, como yo siempre digo, si a alguien le aburre algo, que pase para adelante o que deje de escuchar y ya está. No, lo hacéis muy bien, queda muy claro en la estructura del programa, tenéis además 2 caras, cara A, cara B, y además tocáis un montón de temas científicos, incluso hasta biología. Por favor, te ruego que nos expliques esto, porque entiendo que tiene que ver con una broma que tenéis vosotros, pero no he llegado a pillarla. Eso es muy de los primeros episodios, ¿no? Sí. Bueno, resulta que mi hermano es biólogo, entonces ya la cosa parte de ahí, ¿no? Siempre tenemos ese cachondeo cariñoso, ¿no? No, porque ustedes los físicos, no, porque ustedes los biólogos y tal. Entonces, en el primer episodio
los contertulios que participaron en ese episodio, pues había un periodista científico, había dos astrofísicos y había un biólogo. Y entonces en ese momento, como era la primera presentación que se hacía, yo me preparé un pequeño chascarrillo sobre cada uno y a cada uno los presenté de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, todos los demás éramos científicos, éramos doctores, ¿no? Entonces yo presentando el doctor no sé quién, el doctor no sé quién. Y como en Big Bang Theory, ¿no? Pues cuando llegué el periodista dije, y el señor Juanjo Martín, como el Big Bang Theory y tal, porque era el único que no era doctor. Bueno, pues siguiendo ese tema de bromas, cuando llegué a Joserra, que era el biólogo, dije, bueno, y como no solo tenemos científicos en este podcast, también tenemos biólogos. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó el cachondeo. Claro. Y se ha mantenido un poco hasta la actualidad porque lo retomó Ortega. Yo ya me había olvidado de eso. Sí, Ortega se lo escucho en las cortinillas de entrada, cabeceras. Y es que al principio él nos hizo una, que era la que poníamos siempre, pero como se hacía muy repetitivo, luego nos empezó a hacer Sí. más para poderlas ir variando. Y esa primera que nos hizo hacía la broma de la biología, ¿no? Entonces ya quedó como una especie de broma recurrente en el podcast. Qué bueno. Héctor, acláranos para los que somos profanos. Hay varios tipos de científicos. Los hay experimentales, los hay teóricos y no sé si hay, no sé si observacionales o qué tipo, qué más. ¿Cómo podríamos clasificarlos? O clasificarlos. Sí, eso no está muy bien formalizado, ¿no? No hay unas directrices de la Unión Astronómica Internacional que diga cómo los puedes clasificar así, como los puedes clasificar en guapos y feos o en rubios y morenos. O plutonianos y el resto. Bueno, sí. Puedes decir plutonianos o científicos también, ¿no? Puedes categorizar de muchas formas. Pero quizás tradicionalmente la división más clara había sido entre teóricos y experimentales, efectivamente, como tú has dicho. Pero eso cada vez se ha ido diversificando más y además hay bastante mezcla. Yo, por ejemplo, tendría dificultad en definirme. Era la pregunta que te iba a hacer a continuación, sí. Sí, en esa categoría yo no sabría definirme porque no me considero un teórico, pero tampoco me considero un experimental. Entonces soy una cosa ahí un poco en un ámbito intermedio que ha surgido también últimamente. Efectivamente hay observacional porque en astrofísica no hacemos experimentos, pero podemos hacer observaciones. Entonces, bueno, es equivalente porque es al fin y al cabo ver qué es lo que nos dice la naturaleza. Pero luego también hay gente que hace modelos, que no son los teóricos, que los teóricos son los que digamos que desarrollan la teoría fundamental, sino la gente que hace el modelo es un modelo que intenta aplicar esa teoría a lo que observas, ¿no? Y entonces es construir una especie de simulación de ese fenómeno que estás estudiando, basándote en la teoría que hacen otros y en las observaciones que también hacen otros. Yo me considero un poco más afín a esto, ¿no? A la gente que hace modelos en el ordenador. Hay modelos numéricos, hay simulaciones y esa sería otra categoría que ha surgido recientemente, sobre todo con el desarrollo de la computación. Claro, antes cuando se hacía la ciencia con lápiz y papel no tenías esa capacidad. Pero hay más gente. Luego hay gente, por ejemplo, de hecho, hay una categoría nueva que incluso ya se puede estudiar en muchas universidades, que es lo que se llama ciencia de datos. Hay científicos de datos. Y tú dices, hombre, pero todos los científicos son de datos, ¿no? Todo el mundo trabaja con datos. Y dices, sí, pero con el auge esto del Big Data, esto que hay ahora de trabajar el Machine Learning y todo esto, ¿no? Machine Learning, millones de datos. O sea, esto ya no es como he hecho 20 medidas en mi laboratorio, he medido 50 estrellas. Ahora ya hay cartografiados de miles de millones de estrellas, de cientos de millones de galaxias, y esto solo en astrofísica. En otros ámbitos hay pues lo mismo, hay catálogos de millones de proteínas o de montón de enormes conjuntos de datos, donde ya estamos hablando de millones para arriba y cientos de millones y miles de millones, y las formas de trabajar con esos datos requiere toda una forma diferente de trabajar, ¿no? Es trabajo de ordenador, pero efectivamente la forma en la que trabajas con ellos requiere toda ya te digo, es casi que una ciencia en sí misma, ¿no? Es una titulación en muchas universidades. Y además hay gente que aquí a veces contratamos científicos de datos que a lo mejor su último trabajo pues estaban trabajando en medicina, haciendo metaestudios de pacientes, en fin, de diferentes tumores, en no sé qué, y resulta que aplican las mismas herramientas porque al final es coger millones de datos y organizarlos y manejarlos y ver si algo correla con otra cosa, yo qué sé, si hay algún patrón subyacente y tal. Y gente que estaba trabajando con pacientes de cáncer, pues los pones a trabajar en clasificar galaxias, por ejemplo.
Aquí yo ahora tengo compañeros que están trabajando con gente del hospital universitario para aplicar metodologías que están usando para reconocer imágenes de galaxias y ver qué tipo de galaxia es, y aplicar esos millones de galaxias, pues esa misma técnica, aplicarlo a ver imágenes de diagnóstico médico por imagen, de resonancia o lo que sea, y tratar de identificar tumores, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes coger miles de imágenes de pacientes y rápidamente decir de esos miles, mira, hay estos 20 que conviene que los vea un médico. Entonces rápidamente, en vez de tener que estar alguien mirando esas 1000 imágenes, pues hay una máquina que te dice, mira, fíjate en estos que son los peligrosos o los que... Sí, por estadística o por tal, tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad, ¿no? Que bueno. Simplemente por decir que hay muchos tipos. Hay gente, sobre todo, que es experta en estadística, hay gente, entonces hay muchos tipos diferentes de científicos y muchos perfiles, ¿no? Entonces es difícil de realmente hacer una categorización muy clara. Claro. Bueno, te iba a preguntar, que escuchando el último de vuestros episodios, tenías como invitado, bueno, como parte del elenco, a Valentín Martínez, que es una persona que conoces muy bien porque además creo que fue profesor tuyo. Sí. Si no recuerdo mal, además ya ha estado varias veces en el programa. Ha estado, no sé, que no recuerdo porque además, ya te digo, no sé cuántos programas lleváis. 400, no más. 465. 466. Bueno, como te decía antes, vamos a hablar un poco de auroras. Y aunque por este programa han pasado verdaderos expertos en fotografiarlas como David Martín Castán y Pilar HM, Paco Farero, etc. Y todos ellos nos han contado lo complicado y lo difícil que es fotografiarlas, pero entiendo que es muchísimo más complicado preverlas. Y siempre les escuchamos hablar del índice KP, pero hay otro componente muy importante que es del que habló Valentín, que es el BZ. ¿Nos cuentas un poquito cómo va esto? Porque esto tiene que ver también con cómo funciona el Sol. Que ese gran desconocido que tenemos ahí arriba y que tiene una forma muy distinta de regularse. Tiene unos ciclos de 11 años y que su magnetismo se altera de alguna manera. Por favor, ilústranos, cuéntanos un poco cómo va. Sí, bueno, como has dicho, tiene un ciclo de 11 años, entonces pasa por máximos y mínimos de actividad. Actividad quiere decir que hay un campo magnético que se vuelve más intenso o menos intenso cada 11 años, que se manifiesta más o menos cada 11 años. La manifestación más obvia son las manchas solares, que es lo más sencillo de ver, pero hay otras formas de manifestarse esa actividad. Lo que pasa es que el Sol funciona, tiene como... hay diferentes cosas que pasan en el Sol que tienen que ver con cómo se mueven las corrientes de circulación, la rotación, que no rota igual el ecuador que los polos porque es un fluido, no es un objeto sólido. Es un fluido de plasma. Es un fluido de partículas cargadas eléctricamente. Entonces tiene propiedades eléctricas y magnéticas ese fluido. Y esos movimientos continuos a los que está sometido, esa rotación un poco extraña, el interior, por ejemplo, esto puede ser sorprendente, si miramos el ecuador solar por fuera, rota cada 27, 28 días, pero el núcleo del Sol rota cada 9 días. Entonces, la velocidad de rotación es muy diferente en el interior que en el exterior. Además, el ecuador rota más rápido que los polos. Entonces, todo esto se llama rotación diferencial. Y luego además hay movimientos de lo que se llama convección, es como un burbujeo, ¿no? De material que sube, que baja. Estamos hablando de movimientos de kilómetros por segundo, de cantidades de material mucho más grande que la Tierra. Todo esto da lugar a un sistema muy complejo en el que se dan fenómenos electromagnéticos que, bueno, por ir básicamente al grano, acaban con que cada 11 años el Sol pasa por un máximo y un mínimo de fenómenos en los cuales el campo magnético se manifiesta en la superficie, en regiones activas, que es donde están las manchas, pero también fuera de regiones activas también hay ciertas manifestaciones del campo magnético, pero donde hay grandes concentraciones, que es típicamente donde hay grupos de manchas,
Si se da la situación de que ese campo magnético está muy retorcido, está sometido a tensiones importantes, bajo ciertas condiciones se producen explosiones, erupciones. A mí me gusta más pensar en erupciones, que son increíblemente energéticas. Por las escalas, pensemos que una mancha solar es más grande que la Tierra. La parte oscura que vemos en una mancha solar es mucho más grande que la Tierra. Cuando vemos esas protuberancias que se extienden, esa especie de arcos que vemos por fuera de la superficie del Sol, pueden tener, no sé, 20, 50 veces la Tierra de tamaño, ¿no? De altura de esos arcos. Son estructuras muy, muy grandes. Hay, bueno, filamentos que son incluso mucho más grandes que eso. Y todo eso son manifestaciones del campo magnético, son estructuras que forma el campo magnético y que a veces se desestabiliza y por diferentes razones se libera violentamente una enorme cantidad de energía, ¿vale? Pensemos en millones de bombas atómicas, es la analogía, entre cientos de miles y cientos de millones de bombas atómicas que se detonaran simultáneamente. Ese es el rango de energía de estas erupciones que tienen lugar en el Sol. Entonces, cuando esas erupciones ocurren, pues hay veces que lo que pasa es que, igual que un volcán lanza rocas fundidas a gran distancia, pues el Sol también puede escupir nubes de ese plasma, ese fluido del que está hecho. A eso, cuando se produce eso, le llamamos una eyección de masa coronal, porque es masa de la corona del Sol que es expulsada, ¿no? Y eso es un auténtico proyectil, eso se mueve a miles de kilómetros por segundo. Miles de kilómetros por segundo. O sea, una nube de plasma que puede tener 20 veces el tamaño de la Tierra. Y claro, son expulsados por el Sol y se mueven a esa gran velocidad por el espacio interplanetario. Y de vez en cuando, pues alguna de esas choca con la Tierra. Entonces, depende de cuánto de fuerte sea y de cómo sea ese choque con la Tierra, puede tener mayores o menores efectos sobre nuestro planeta. Lo importante tener en cuenta es que la Tierra tiene una magnetosfera. Que nos protege, ¿no? Sí, tiene una especie de campo magnético que actúa como un escudo, porque esta nube que viene del Sol de plasma, recordemos, son partículas cargadas eléctricamente. Entonces, cuando esas partículas se encuentran con un campo magnético, van a ser influidas por ese campo magnético, ¿no? Y lo que les ocurre a estas partículas es que el campo magnético de la Tierra las atrapa y las reconduce y hace que entren por los polos. Y eso es lo que forman las auroras, boreales en el norte o australes en el sur. Las auroras son esas partículas que vienen del Sol, que son desviadas por el campo magnético de la Tierra, y algunas entran a alta velocidad por los polos, y al chocar con las moléculas y los átomos que hay en la atmósfera de la Tierra, esos choques generan ciertos procesos que dan lugar a alguna luminiscencia. Hay algunos colores muy concretos que son producidos por la interacción de los protones que vienen del Sol al chocar con átomos, sobre todo de oxígeno o de nitrógeno, o moléculas de nitrógeno, que hacen que luego esos átomos, emitan luz en unos colores muy específicos. Sí, son excitados y cambian y producen este destello de color en función también de los elementos con los que chocan y de la fuerza, supongo también. Yo solo he oído a David. ¿Ese podría ser el índice Kp, la intensidad de esa eyección? No exactamente. El índice Kp, eso son el origen de las auroras, ¿no? Eso está relacionado con otro segundo efecto que ocurre, que es que esa magnetosfera de la Tierra, que actúa como un escudo, no es imperturbable, sino que además de reconducir las partículas, la propia magnetosfera se mueve como un velo, ¿no? Sí, eso es lo que vemos en las auroras, pero toda esa envoltura, esa burbuja magnética que envuelve la Tierra se ve golpeada y sufre un embate y se queda temblando durante un tiempo, ¿no? Esa sacudida del campo magnético provoca una perturbación, ¿no? Una perturbación del campo magnético que medimos en superficie, un vaivén de las líneas del campo magnético, ¿no? Es como si se hubiera quedado temblando, como que se queda vibrando, ¿no? Y eso es lo que llamamos una tormenta geomagnética. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, genera, siempre que un campo magnético sufre perturbaciones, eso genera corrientes.
y genera también, bueno, hay otra serie de efectos. Por ejemplo, la ionosfera se ve alterada, eso hace que las comunicaciones por radio se vean afectadas. Hay interferencias en las comunicaciones por radio, pero sobre todo los efectos creo que más perniciosos son que la vibración del campo magnético genera corrientes eléctricas en cualquier conductor, aunque no esté conectado a nada. Tú tienes un alambre y ocurre una de estas perturbaciones del campo magnético de la Tierra, por ese alambre va a producir una corriente eléctrica. Uh-huh. Entonces, en particular, en los cables de alta tensión, que son alambres muy, muy, muy largos, forman circuitos muy, muy, muy grandes, muy extensos, de kilómetros o decenas de kilómetros de extensión, y ese circuito actúa como una especie de antena que recoge toda esa vibración del campo magnético, la convierte en corrientes que circulan por ahí y pueden fundir pues estaciones transformadoras de suministro eléctrico y pueden generar apagones, pueden averiar aparatos, se pueden averiar satélites. Esas son un poco las consecuencias negativas, ¿no?, dañinas que pueden tener estos fenómenos. Por eso es muy importante entender qué le pasa a la magnetosfera terrestre, y eso es lo que llamamos tormenta geomagnética, es cómo se ve afectada la magnetosfera terrestre. Entonces, para parametrizar eso, está ese índice que dice SKP. Hay otro índice que es con el que yo estoy más familiarizado, que es el índice G de NOAA, la Administración de Estados Unidos de los Océanos y la Atmósfera, que es la que monitoriza la climatología, ¿no? Especial. Esa climatología estelar. Sí. Y tiene una escala que va de G1 a G5 dependiendo de cuánto de intensa sea esa tormenta geomagnética, ¿no? Y el índice KP es algo parecido. Es un índice, lo de P es por planetario, que lo que hace es que mide cuánto se desvía en diferentes estaciones en las que se mide el campo magnético terrestre, cuánto se desvía la componente vertical del campo magnético. O sea, de alguna forma, cuánto de perturbada está la magnetosfera terrestre. Y en lo que comentábamos antes sobre el índice BZ, que la verdad es que me dejó bastante perplejo escuchar a Valentín contar cómo depende de por dónde ataque, si entra por arriba o entra por abajo, es lo que hace que esa intensidad se vea reflejada o que se vea o que afecte muchísimo más a las auroras. Sí, exactamente. No solo a las auroras, sino a toda la actividad terrestre, ¿no? No que entre por arriba o por abajo, sino cómo la está polaridad, orientado, ¿no?, el campo magnético. ¿Cuál es la polaridad? Si es, digamos, norte-sur igual que la Tierra o al contrario que la Tierra, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que yo toda esta historia que he contado de que viene una nube de plasma solar y choca con la Tierra, todo eso lo vemos venir. Tarda un día, 1 o 2 días ese proyectil, desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra. Eso lo vemos salir del Sol y tenemos modelos de predicción que nos predicen cómo se va a propagar eso por el medio interplanetario, cuándo va a llegar a la Tierra, cuál va a ser la densidad y la velocidad con la que va a impactar la Tierra. Pero resulta que eso no es todo. Hay veces que 2 de estos proyectiles que son muy parecidos, uno resulta que no hace nada y otro de repente genera unas auroras brutales y se va el fluido eléctrico en Suecia durante 3 días. Entonces, ¿por qué una sí y una no? Hasta ahora no se sabía, por eso decíamos siempre que teníamos poca capacidad de predicción. O sea, podemos saber que viene una de estas eyecciones de masa coronal, pero no sabemos qué consecuencias va a tener en la Tierra. Entonces podemos dar una alarma, pero va a ser un poco Pedro y el Lobo, porque muchas veces esa alarma va a ser una falsa alarma. Lo que se ha visto en los últimos años es que un factor muy importante para saber si va a tener efecto importante o no es ese BZ que tú dices. Si está orientado igual que el campo magnético de la Tierra, o sea, con el campo magnético apuntando hacia arriba, apuntando hacia el norte, entonces es más eficaz la protección de la magnetosfera. Porque se repele, ¿no? Como los imanes, ¿no? Sí, Valentín usaba esa analogía así, de que 2 imanes que van con la misma polaridad se repelen. Si trae la polaridad contraria, si trae, digamos que si el polo sur de ese proyectil está alineado con el polo norte de la Tierra, entonces tiene una interacción mucho más violenta con la magnetosfera. Él decía que es como 2 imanes que se atraen. Es una analogía, realmente es como para hacernos una idea. Para entenderlo mejor. Sí, pero es bastante más complejo. Se produce una cosa que se llama reconexión magnética, que es que las líneas de campo magnético
de la eyección y de la magnetosfera terrestre se cortan y se empalman entre ellas y eso genera mucha energía. Esa energía se transmite también a las auroras, se debilita el campo magnético de la Tierra, con lo cual si viniera otra, que eso pasa a veces, que se producen varias eyecciones seguidas, entonces la primera genera una brecha en la magnetosfera terrestre, con lo cual las siguientes ya encuentran vía libre hasta llegar a la superficie, que fue probablemente lo que pasó en el evento Carrington de 1859. Sí, te iba a preguntar por él después. Así que, bueno, esa es un poco la... parece que hoy en día entendemos que ese BZ, esa polaridad de esa eyección de masa que viene del Sol, es clave en cuánto de intensa va a ser la tormenta geomagnética que va a producir en la Tierra y cuánto de severos van a ser sus efectos sobre la Tierra y cuánto de espectaculares van a ser las auroras y hasta qué latitud se van a poder ver. Según te estaba escuchando, no puedo parar de darle vueltas a la cabeza y me ha sonado muchísimo cuando estabas hablando de la reconexión magnética, el bombardeo, el primero que debilita y después me ha sonado ataque Klingon absolutamente. Bueno, yo no era mucho de Star Trek, pero supongo que tiene sentido como táctica si uno quiere causar más daño, ¿no? Claro. Es una cosa que creo que se empieza a hacer también recientemente en ataques terroristas, el poner una primera bomba que genere un caos y una masificación de gente y tal, y entonces una segunda deflagración genera mucha más destrucción. Mucho más daño. Porque la gente está, bueno, eso, en un estado de desorden, de caos, de pánico y puedes pillar a más gente desprevenida. Bueno, en fin. Sí. Bueno, cuéntanos, nos has hablado del evento Carrington en 1859. Esto, hasta donde yo llego, sé que se fundieron líneas de telégrafo y otras que estaban apagadas por aquello que tú comentabas antes, que es un circuito muy grande, se encendieron, por decirlo de alguna manera. Pero tú hablabas en el último episodio de Coffee Break que ha habido supuestamente... digo supuestamente, bueno, que luego hay una serie de datos que no parece que estén muy claros, pero que ha habido una mucho más potente pues en la prehistoria, ¿no? Y que esto se ve por catas que se hacen pues muy, muy grandes en el hielo de los polos. Sí, exactamente. Se puede ver, la cuestión es que una cosa que produce esta actividad solar es que genera un bombardeo de partículas, no siempre, pero las muy intensas pueden generar un bombardeo de partículas a nivel de superficie. No es peligroso para la salud, pero sí puede dejar constancia que se puede medir luego, por ejemplo, en los anillos de los árboles, el carbono 14 se ve alterado. Entonces, se ha medido la actividad solar en bosques de árboles de estos con secuoyas y cosas de estas, años, ¿no? De secuoyas. En Japón creo que tienen también árboles de 1000 años o algo así. Sí, alerces y cosas de estas. Ejemplares que se tienen preservados para investigación, ¿no? De árboles ya muertos, pero que se han conservado. Ahí se pueden medir la concentración de isótopos de algunos elementos que tienen alterado la proporción en la que aparecen en la naturaleza porque han sufrido una especie de bombardeo radiactivo, que en este caso no ha sido por una bomba atómica, sino por estos fenómenos naturales que también tienen esa consecuencia. Se puede hacer en los árboles y podemos llegar incluso mucho más atrás en el tiempo con lo que tú has dicho de en testigos de hielo que se taladran. Hay dos, bueno, en Groenlandia y en la Antártida. Se han sacado, pues eso, unos cilindritos de hielo que se han taladrado de 1 kilómetro de largo. Es muy estrechito, son, no sé, 20 centímetros o 10 centímetros de diámetro, pero... 1 kilómetro. 1 kilómetro de profundidad o cientos de metros. Y entonces ahí eso te da una estratificación de, según vas yendo más profundo, es más atrás en el tiempo y puedes coger burbujitas de aire que han quedado ahí atrapadas, analizar la composición de esas burbujitas de aire y deducir si algunas de ellas han estado alteradas por algún efecto de este tipo, ¿no? Entonces se han encontrado históricamente registros de tormentas solares que, en cuanto al flujo de partículas, fueron mucho más intensas que el evento Carrington. Hay algunas en tiempos históricos, por ejemplo, las más famosas son en el 774 y el 995.
en la Edad Media. Pero, bueno, y otras también parecidas que se cree que más intensas que el evento Carrington por factores, no sé, factor 4, factor 6. Pero hay una en el 7000 a.C. que se ha encontrado en estos hielos, que se estima que, por lo menos en cuanto a afluencia de partículas, fue 100 veces más potente que el evento Carrington. Fíjate, siempre que se habla del evento Carrington es como el caos, ¿no? 100 veces más, es que no me lo quiero imaginar. Desde luego la tecnología moderna se va al garete. Sí, hay que tener en cuenta que hay diferentes parámetros que uno puede medir de una tormenta solar. O sea, hay diferentes cosas que uno puede mirar. Uno puede fijarse en a qué latitudes se veían auroras. Uno puede fijarse en cuánto de fuerte fue la perturbación del campo magnético, ¿no? Ese índice Kp, por ejemplo. Uno puede fijarse en la energía de la eyección de masa que impactó con la Tierra, o uno puede fijarse en las partículas que llegaron a la superficie de la Tierra, porque normalmente la atmósfera nos protege también, ¿no? Es otra segunda capa, pero si es muy fuerte ese flujo, tanto en número de partículas como en energía de esas partículas, llegan a la superficie, ¿no? Y no solo llegan, sino que provocan cascadas porque chocan con la atmósfera y generan cascadas de partículas, ¿no? O sea que una partícula choca con un átomo y ese átomo a su vez es como una reacción en cadena, ¿no? Que se propaga hacia abajo. Entonces, en esta comparación de que es 100 veces más potente que Carrington se refiere a flujo de partículas. ¿Significa eso que la perturbación de la magnetosfera, que hubiera sido la que fundiría aparatos, también era 100 veces más? Pues no lo sabemos, porque no tenemos medidas de perturbaciones magnetosféricas del 7000 a.C., ¿no? Uh-huh. Pero si fue 100 veces más intensa en cuanto a partículas, cabe pensar que también en todos los demás parámetros habrá sido, a lo mejor no 100, pero a lo mejor 10 veces más intensa, o 20, uh-huh, o 1000, vaya usted a saber. Bien. No tenemos idea. Claro. ¿Por qué se dice que hay temporadas de auroras en otoño, invierno, primavera y no en verano? Igual es que los fotógrafos se organizan viajes a Islandia y Lofoten y todo esto en función de estas temporadas. Sí, yo creo que eso no está relacionado con el Sol, porque el Sol manda estas eyecciones y le da igual que aquí sea claro, verano, eso es lo que me sorprende. Y la reacción de la Tierra tampoco cambia. Lo que pasa es que, claro, en latitudes muy altas, en invierno siempre es de noche y en verano siempre es de día. Entonces, si quieres ver auroras, las quieres ver de noche. Entonces, te conviene ir, si vas a ir a Suecia o a Canadá o a Noruega, te conviene ir durante el invierno. Cuando es de noche. Para que las pilles de noche, claro. Claro, evidentemente. Vaya, no había caído yo en la cantidad de tiempo de luna, sol, bueno, de oscuridad, luz, está claro. De casualidad, hace poco estuve en Suecia la semana antes de toda la movida esta de las auroras. O sea, estoy bastante enfadado con eso, con mi mala suerte. Pero iba, bueno, en un momento dado por la noche, estaba paseando por allí con un lugareño, un colega de allí, de la Universidad de Uppsala, ¿no? Habíamos ido a cenar y salíamos, pues no sé, serían las 11 y pico de la noche. Y bueno, estaba el cielo muy oscuro, pero él de repente se fijó que había como un resplandor, un resplandor en el cielo que no le cuadraba, porque no venía del oeste, que es donde se hubiera puesto el sol, pero que además el sol ya se había puesto hacía mucho rato, sino que era como más hacia el norte. Y estuvimos ahí un rato, pues como que no nos cuadraba aquello, ¿no? Y no parecía una aurora, porque fue también, ¿pero será una aurora? Y no parecía una aurora porque no tenía pinta, no. Y al final, después de estar un rato pensando, cayó él en la respuesta, que es que, claro, estamos en primavera. La luz zodiacal tiene que ver. ¿El qué? La luz esta zodiacal que se llama, que solo se ven en determinadas... No, era el sol, simplemente que el sol se pone por el oeste, pero claro, a esas latitudes, enseguida, digamos que no se pone, da toda la vuelta por debajo del suelo y sale por el otro lado al día siguiente, sino que hace como un círculo, ¿no? Se pone un poquito por debajo del horizonte durante la noche y vuelve a salir, pero va haciendo un círculo, ¿no? En torno a la estrella polar, ¿no? Que de hecho cuando, o sea, el sol de medianoche es cuando en latitudes más altas que en Uppsala
cuando no se pone directamente. O sea, no hay noche porque el sol está siempre en el cielo, ¿no? Describe Claro. un círculo, pero no llega a ponerse por debajo del horizonte, ¿no? Bueno, pues aquí sí que se pone, pero no mucho, no se va demasiado lejos. Entonces el sol estaba en su recorrido por debajo del horizonte y estaba ya un poquito hacia el norte, pero todavía quedaba ese resplandor en el cielo de... Entonces, bueno, no sé a cuenta de qué venía esto. Sí, sobre el Las día y la auroras, noche, ¿no? sí, Las auroras que tienes que... Si estás en latitudes altas en verano, pues va a ser de día casi todo el tiempo. claro. Bueno, antes has comentado un poco por encima lo de que hemos tenido un bólido por encima de la península, un bólido cometa que ha surcado los cielos. Y casi te voy a emplazar, sí, casi te voy a emplazar en otro momento para hablar de ello. Solo, bueno, hacerte unas preguntas muy rápidas porque sé que te tienes que ir ya. Así que un poco para conocerte mejor. Y en el próximo episodio que podamos tener el privilegio de tenerte otra vez, ya te pregunto sobre todo esto. Pero bueno, me gusta hacer unas preguntas muy rápidas para conocer lo que te digo a las personas que vienen invitadas. Y tiene que ser súper rápido, ¿vale? Esta es la mejor forma de conocer a una persona, preguntarle cosas así de improviso y De que responda improviso súper pack y rápido. pillar. Pues cuidado, Héctor, que estas son preguntas de examen, ¿eh? Ni mucho menos. Lo paso Café, fatal con estas cosas porque además soy muy lento para pensar. Me cuesta dar respuestas rápidas. pues nada. Café, té o infusión varia. Café. Bueno, esa era fácil. Sí, esa era fácil. ¿Qué te cuesta más? ¿Madrugar o trasnochar? Esa es fácil también, madrugar. Madrugar. ¿Tú eres más de dulce? Me cuesta no trasnochar, de hecho. Bueno, curioso, ¿eh? Porque un astrofísico solar tiene que ser durante el día las observaciones, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que te decía, la siguiente. ¿Dulce o salado? Las dos. Y si pueden ser juntas, mejor incluso. Cosas como estos chocolates salados. Bueno, pero es que ya, joder, eso ya es para nota, ¿eh? El chocolate con sal y caramelo es espectacular. Sí. 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 Si me obligas a elegir, creo que elegiría salado. Vale, me quedo con... Yo también soy un poco más de salado. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Qué tipo de libro te gusta más? ¿Ensayo, espionaje, novela negra, poética, dramática, cuento, relato corto? Relato corto. ¿Y en cine? ¿Qué tipo de cine? Más o menos relacionado con lo que te he preguntado antes. Sí, Cine de autor. De género me gusta la ciencia ficción, pero la de plantear cosas interesantes. No el space opera. Vale. ¿Futbolín, billar o recreativa? Máquina recreativa. Recreativa. ¿Mac o PC? PC. Baloncesto, fútbol, MotoGP, Fórmula 1, voleibol. Baloncesto. Sé que era de baloncesto. Bueno, llegados a este punto y para no hacerte mucho más esperar o entretenerte más, recomiéndanos una película o una serie. Qué difícil. Puede ser documental. Fíjate que te lo estoy poniendo, ¡pum!, ahí. Ya, sí, sé que lo dices para que recomiende Cosmos, pero ya voy a aprovechar para otra cosa. Muy bien. Hombre, de series de ciencia ficción, las últimas que más me han gustado han sido las de The Expanse. The Expanse. Y películas me cuesta porque solo veo cosas mainstream. Bueno, voy a recomendar una que me gustó mucho y que a lo mejor mucha gente no conoce, que no sé cómo se llama en español, sospecho que debe ser algo así como El hombre de la Tierra. En inglés se titula Man from Earth. Es de 2000 y pocos, no es muy reciente, 2011 o algo así. Man from Earth, creo que es. Mientras hablo, a ver si la puedo ir buscando. Y bueno, me parece una película muy interesante, muy entretenida, y no voy a hacer spoiler, pero solo voy a decir que se desarrolla toda la película en una sala, en una habitación, un grupo de personas, básicamente. 2007 es la película, The Man from Earth. Muy bien. El hombre de la Tierra. Y no se hace aburrida. A mí me resultó muy interesante y muy entretenida. Fantástico. Héctor, un libro para aprender de astronomía y otro que te haya marcado o gustado especialmente. Creo que la respuesta sería Cosmos a los dos. Lo que pasa es que quizás ahora esté un poco desfasado. No desfasado, o sea, Cosmos realmente no es
no es sobre los últimos avances y conocimientos y tal. Yo creo que siempre es vigente, ¿no? Y de hecho, en el museo, una de las cosas que más me gustó que hice fue una exposición sobre cosmos y me sorprendió lo vigente que sigue siendo en muchas cosas, porque no es solo sobre ciencia, ¿no? Es también sobre humanismo, sobre cultura, sobre historia, sobre filosofía, un montón de cosas. Sobre astronomía, me es difícil hacer una recomendación porque el que estoy desfasado soy yo. No leo libros así para aprender astronomía pues, desde hace 40 años. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero... No te preocupes, sí, creo que con lo que has recomendado creo que está bien. Ya te doy pie para la próxima y nos lo recomiendes. Vale. Una música que sea la banda sonora de tu vida o una banda sonora que te haya encantado especialmente. El disco de Ópera Sauvage de Vangelis, no sé cómo se pronuncia porque creo que es en francés el título. Creo que todo ese disco es la banda sonora de mi vida, seguramente. ¿Y un podcast además de Coffee Break? Hay uno que yo he seguido, yo creo que a la vez que Coffee Break, al principio, que era Astronomía y algo más con Ricardo García, que ha estado en vuestro programa unas cuantas veces también. Y que además nos ha dejado huérfanos. Pues sí, mira, gracias por darme pie, voy a decir Astronomía y algo más, porque no, Astronomía y algo más es de, sí, Ricardo García, efectivamente. Sí. Estaba pensando en Ricardo Sánchez, que no es Astronomía y algo más, es, se me fue el nombre ahora, el podcast de Ricardo Sánchez. Bueno, también recomiendo el de Astronomía y algo más, perdón, que además Ricardo García es amigo mío y no quiero que se enfade conmigo. Es un podcast excelente y se aprende astronomía. Pero estaba pensando que si tuviera que recomendar uno, hay uno que es el de Ricardo Sánchez de Explorando, desde el sur explorando el cosmos. Perdón que tardé en recordarlo. Porque es un podcast que es como el decano de los podcasts de ciencia en iVoox, de los primeros que había. Cuando nosotros empezamos había muy poquita cosa y Ricardo Sánchez fue un poco pionero en esto, ¿no? En lengua española, y hacía un podcast además con un estilo que a mí me resultaba rompedor en muchos aspectos y que me gustaba, ¿no? La tranquilidad, la parsimonia en un mundo en el que los medios de comunicación tienen que ir a lo más rápido, lo más ecléctico, lo más histriónico. Escuchar una voz pausada, haciendo reflexiones profundas y sin apresurar el discurso, no sé, me transmitía eso que quizás siempre voy buscando en la vida, que decía, esa serenidad que yo creo que de alguna forma, a lo mejor no escuché quizás demasiados episodios, pero sí creo que puede ser una de las influencias para Coffee Break, ¿no? Un poco para el estilo de Coffee Break, aunque es otra cosa bastante diferente, pero sí, me quedaría con ese si tuviera que elegir uno. La influencia que dirían los músicos, ¿no? Influencias de tal o de cual, ¿no? En este caso sería este. Muy bien, pues nada, preguntarte nada más si lo has pasado bien, si ha sido algo ameno o ha sido un muermo. Tú que estás acostumbrado a esa dinámica de podcast que tenéis, de podcast. No, lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Yo en general siempre disfruto mucho hablando de ciencia y pues ha sido un placer conocerte y hablar contigo mío. Y encantado de repetir cuando quieras. Perfecto. Dinos tus redes sociales para las personas que nos escuchan y que te sigan, te puedan seguir. Sí, pues estoy sobre todo en Facebook y en Twitter. En Facebook soy Héctor Socas Navarro y en Twitter o X, como se llama ahora, soy @HSocasNavarro. Tengo también una cuenta en Instagram, pero la verdad es que no la uso casi nunca, ¿no? Me la abrí para poder ver cosas que me mandaba la gente y no la actualizo mucho, así que pido disculpas, pero no me da para más la vida. Bueno, pues llegados aquí, nada más decirte, Héctor, que ha sido un enorme privilegio tenerte en Fotorrodando. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por tu amabilidad y disposición, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer.
Hasta luego. A ti que nos escuchas, espero que hayas disfrutado con esta nueva entrega. Si es así, te ruego que puntúes el programa en la plataforma donde nos escuches y que lo compartas y que te suscribas si no lo estás para no perderte ninguno. Recuerda siempre preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella. Viaja, planifica, mézclate y disfruta. Nos escuchamos muy pronto aquí. Gracias, Héctor. Un abrazo fortísimo. Gracias. Hasta luego.